La peste es una enfermedad infecciosa de altísima transmisibilidad provocada por la bacteria Yersinia pestis. Esta bacteria tomó su nombre en honor al médico y bacteriólogo suizo Alexandre Yersin, quien la describió por primera vez en 1894 durante un brote en Hong Kong. La vía principal de transmisión hacia los humanos ocurre mediante la picadura de pulgas de rata infectadas, en especial la especie Xenopsila chopis, parásita habitual de ratas domésticas. Cuando una rata infectada muere, las pulgas buscan nuevos hospedadores, con frecuencia saltan a los humanos y transmiten la bacteria Yersinia pestis, que es extremadamente peligrosa porque puede diseminarse con gran rapidez en el cuerpo y causa diferentes síntomas según la vía de entrada. La variante más habitual es la peste bubónica, caracterizada por bubones dolorosos en los ganglios linfáticos. Sin embargo, si la bacteria invade el torrente sanguíneo, puede provocar sepsis por peste, una septicemia por lo general letal. Aún más peligrosa es la peste neumónica, que pasa de un individuo a otro mediante infección por gotitas, y puede resultar letal en un lapso muy breve. En ausencia de tratamiento, la conexión entre los humanos y la peste se vio facilitada por las condiciones de vida en siglos anteriores. La higiene deficiente, el hacinamiento, la pobreza extendida, la ausencia de gestión de residuos y la convivencia cercana con animales, especialmente ratas, hicieron posible que el patógeno se propagara a largas distancias, en periodos breves. La peste, por ello, no es únicamente un fenómeno médico, sino también social y ecológico que tiene profundas raíces en intervenido en la historia de la humanidad. Brotes más tempranos, las primeras evidencias de brotes de peste pueden remontarse al tercer milenio AC y apuntan a orígenes en Asia Central. Estudios arqueológicos y de biología molecular sobre esqueletos prehistóricos han hallado rastros de Yersinia pestis en Siberia, Kazajstán y China. Estos hallazgos indican que la bacteria de la peste ya existía en la Edad del Bronce y pudo haber infectado a los humanos. Sin embargo, probablemente se trataba de variantes primitivas y menos agresivas de los patógenos actuales. Dado que las fuentes escritas de este periodo son muy escasas o solo ofrecen descripciones vagas de la enfermedad, es difícil identificar con certeza estos primeros brotes como peste. Sin embargo, ciertos patrones, como caídas demográficas repentinas o evidencia de epidemias en asentamientos antiguos, sugieren que enfermedades similares a la peste ocurrieron incluso antes de las grandes pandemias históricas. El origen de la peste probablemente se encuentre en las poblaciones de roedores, Asia Central, especialmente en las marmotas, que se consideran reservorios naturales de la bacteria. Estos animales viven en zonas esteparias remotas, donde Yersinia pestis pudo circular durante miles de años en un ciclo natural de pulgas animales. Solo con el auge del comercio, las migraciones nómadas y los contactos más estrechos entre regiones, fue posible que el patógeno se propagara a mayores distancias y finalmente condujo a las devastadoras pandemias de siglos posteriores. La peste de Justiniano. La peste de Justiniano, que ocurrió en la pandemia, que comenzó el cuarto año después de Cristo, constituye la primera pandemia bien documentada en la historia de la humanidad. Ocurrió durante el reinado del emperador Justiniano I, quien gobernó el Imperio Bizantino en su apogeo y buscaba reconquistar gran parte del antiguo Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, azotó al Imperio Romano de Oriente con fuerza devastadora y ralentizó muchos de sus ambiciosos planes políticos y militares. Debe su nombre a que ocurrió bajo el gobierno de Justiniano, estalló y lo enfermó gravemente a pesar de que sobrevivió a la enfermedad. El origen de tal ahora se sospecha sobre todo en Egipto o Etiopía. Presumiblemente, ratas enfermas o pulgas de rata con granos y suministros comerciales del Valle del Nilo llegaron primero a Pelusión, un puerto importante en el delta oriental del Nilo. Desde allí, la enfermedad se difundió con rapidez a lo largo de las rutas comerciales del Mediterráneo y pronto alcanzó Constantinopla,
el entonces centro del Imperio Romano de Oriente. Debido a la densa la población, las condiciones antihigiénicas y la fuerte interconexión de la ciudad con otras regiones hicieron que el patógeno pudiera propagarse en un lapso muy corto. De acuerdo con el historiador Procopio de Cesarea, se afirma que morían en la capital hasta 10.000 personas cada día. Una cifra quizá exagerada, pero ilustrativa de la magnitud del desastre. La afección apareció sobre todo como peste bubónica, en la que aparecían hinchazones dolorosas, los llamados bultos, en las regiones de la ingle o las axilas. Otros signos incluían fiebre alta, vómitos, confusión y en infinidad de casos la muerte ocurría en pocos días. La peste neumónica, que se transmite de persona a persona mediante infección por gotitas, probablemente también ocurrió y fue aún más contagiosa y mortal. Debido a la ignorancia médica de la época, no existían opciones de tratamiento efectivas, los cuerpos se acumulaban en las calles, las tumbas desbordaban su capacidad y el pánico se apoderó de la población. Multitudes huyeron de las ciudades, lo que, sin embargo, contribuyó a una mayor propagación de la peste de Justiniano. Se presentó en varias oleadas durante más de 2 siglos. Con los brotes fueron particularmente devastadores. En general, se calcula que la pandemia se cobró entre 25 y 50 millones de vidas, una cantidad inimaginable en una época con una población mundial significativamente menor que la actual. Las secuelas económicas y sociales fueron profundas. Los campos permanecieron sin cultivar. Las ciudades fueron expulsadas. Se derrumbaron las redes comerciales y regiones enteras quedaron despobladas. La escasez de mano de obra provocó tensiones sociales y transformaciones a largo plazo en la estructura del poder y la economía en algunas áreas. La pandemia también tuvo repercusiones geopolíticas de gran alcance. El Imperio Bizantino apenas podía asegurar sus conquistas occidentales de forma permanente porque carecía de recursos militares y económicos debido a la pérdida masiva de población. El imperio quedó debilitado de forma permanente, lo que a su vez facilitó el ascenso de otras potencias como los árabes en el siglo VII. La peste de Justiniano marca así no solo una dramática catástrofe sanitaria, sino también un punto de inflexión en la antigüedad tardía. Historia: peste negra. La peste negra es una de las pandemias más graves y conocidas de la historia de Europa y del mundo. Se difundió entre los años 1347 y 1348 y figura entre las epidemias más devastadoras que jamás haya ocurrido. El origen de esta pandemia está probablemente en Asia Central, donde la bacteria Yersinia pestis, el patógeno de la peste, circulaba en poblaciones de roedores. La enfermedad avanzó hacia el oeste a través de las rutas comerciales, especialmente la ruta de la seda. La peste se propagó a través de caravanas y barcos mercantes y finalmente llegó a la península de Crimea, que era un importante centro comercial en aquella época. Desde Crimea, la enfermedad llegó a Europa en 1347 con barcos mercantes, especialmente en las ciudades portuarias de Génova y Venecia. Estas ciudades eran importantes centros comerciales y ejes para el comercio de mercancías entre Europa, Oriente Medio y el norte de África. Desde aquí, la plaga se difundió con rapidez por toda la cuenca mediterránea y el continente europeo. Debido a las malas condiciones higiénicas de la época, la falta de conocimientos médicos y las estrechas, la enfermedad pudo avanzar sin demasiados obstáculos a través del contacto humano. El nombre peste negra proviene de las manchas y protuberancias de color oscuro que se desarrollaban en la piel de los enfermos. Estos síntomas eran típicos de la llamada peste bubónica, una forma de peste en la que los ganglios linfáticos se agrandan e inflaman. También hubo otras formas, como la peste neumónica, que era aún más contagiosa y a menudo más mortal. En muy poco tiempo, murió una gran parte de la población, y esto despobló pueblos enteros, y las ciudades se vaciaron de gente. Las consecuencias sociales, económicas y políticas de la peste negra fueron profundas.
La dramática pérdida de población generó escasez de mano de obra, lo que a su vez hizo subir los salarios y desestabilizó las estructuras sociales. El miedo al contagio provocó desconfianza, aislamiento y, en muchos casos, persecuciones brutales contra minorías. Estos pogromos exacerbaron la situación ya tensa. La peste negra dejó una herida profunda en la sociedad europea y cambió la vida en se considera un punto de inflexión en la historia europea, porque no solo causó pérdidas masivas de población, sino que también contribuyó a trastornos económicos y cambios sociales. El recuerdo de esta devastadora pandemia aún moldea la memoria cultural de muchas sociedades. Pérdidas en Europa. La peste negra tuvo efectos catastróficos en la población de Europa y se considera una de las pandemias más mortíferas de la historia. En pocos años, cerca de un tercio de la población europea murió a causa de la enfermedad. De aproximadamente 25 millones de personas, algunas regiones fueron particularmente afectadas. En Italia, Francia, Inglaterra y Alemania hubo enormes pérdidas de población. En algunos casos, pueblos y ciudades enteras quedaron casi completamente despobladas. Esta disminución masiva de la población tuvo consecuencias de largo alcance. Muchas áreas quedaron abandonadas porque la población restante a menudo ya no podía cultivar los campos o mantener la infraestructura. Las consecuencias económicas fueron dramáticas. Con la repentina escasez de mano de obra, los salarios de los supervivientes aumentaron drásticamente, lo que trastocó las estructuras sociales. La mano de obra escaseó tanto que a los gobernantes les resultó más difícil mantener sus estructuras de poder anteriores. Al mismo tiempo, aumentó la demanda de bienes, lo que en parte condujo a la inflación. La peste negra dejó además huellas profundas culturales y sociales. Las numerosas muertes y la incertidumbre sobre las causas generaron miedo, desesperación, crisis religiosas. Algunas personas vieron la peste como un castigo de Dios. Otros intentaron encontrar culpables, lo que a menudo condujo al odio y la violencia contra las minorías. La peste cambió la estructura social de Europa de manera sostenible e inició profundos trastornos en varios niveles que se extendieron durante décadas. Síntomas. Los síntomas de la peste varían según la forma de la enfermedad, siendo la peste bubónica y la peste neumónica las variantes más conocidas. En la peste bubónica, que se presentó con mayor frecuencia, los síntomas característicos son las protuberancias hinchadas del mismo nombre, ganglios linfáticos, muy dolorosos, principalmente en la ingle, la axila o la región del cuello. Estas protuberancias son causadas por la inflamación de los ganglios linfáticos tras la entrada de la bacteria Yersinia pestis ha ingresado al cuerpo. Estas protuberancias a menudo están acompañadas de fiebre alta, escalofríos intensos y debilidad general. También puede ocurrir un sangrado interno que se muestra externamente como una decoloración oscura en la piel. De ahí el nombre de muerte negra. La enfermedad con frecuencia evoluciona muy rápidamente y sin tratamiento conduce a la muerte en unos pocos días. Aún más peligrosa es la peste neumónica, en la que las bacterias infectan los pulmones. Esta variante es especialmente contagiosa, ya que se transmite de persona a persona a través de una infección por gotitas. Los síntomas de la peste neumónica incluyen fiebre alta, tos violenta, a menudo con esputo sanguinolento y disnea grave. Sin un tratamiento rápido, la peste neumónica casi siempre es mortal y puede afectar a comunidades enteras en un lapso muy corto. También existe la peste septicémica, en la que las bacterias ingresan directamente al torrente sanguíneo y causan una intoxicación sanguínea grave. Esto conduce a sangrado interno, estados de shock y a menudo una muerte rápida. En general, todas las formas de peste se caracterizan por un desarrollo de la enfermedad muy rápido y agresivo, que casi siempre era fatal en la época anterior a los medios médicos modernos. Impacto social. La devastadora pérdida de población provocada por la peste
tuvo efectos sociales de largo alcance y profundos, que cambiaron fundamentalmente toda la sociedad de Europa en pocos años. Cerca de un tercio de la población europea, aproximadamente 25 millones de personas, fueron víctimas de la peste negra, lo que provocó una severa escasez de trabajadores en casi todos los sectores económicos. La agricultura, la artesanía, el comercio y los servicios municipales se vieron especialmente afectados, ya que muchas personas murieron tanto en el campo como en las ciudades. Esta grave escasez de trabajadores alteró significativamente el equilibrio de fuerzas entre los trabajadores y los gobernantes a favor de los supervivientes. Los agricultores y trabajadores, que anteriormente a menudo habían estado en malas condiciones y los bajos salarios, ahora podían reclamar salarios más altos porque su trabajo se había vuelto raro y por ello valioso. El aumento de los salarios significó una mejora económica para mucha gente común, pero también trajo tensiones sociales. Los terratenientes y nobles, que hasta entonces tenían un gran poder sobre el país, y la población tuvieron que replantear sus reclamaciones porque ya no podían cultivar sus granjas y tierras como de costumbre. Muchas áreas agrícolas permanecieron en barbecho, lo que en ocasiones provocó escasez de alimentos, pero también aumentó la presión sobre los sobrevivientes para encontrar nuevas formas de usar y organizar la tierra. Estos desarrollos contribuyeron significativamente a la erosión del estricto orden feudal y abrieron espacio para las primeras demandas de más derechos y libertades de las clases sociales más bajas. Además, la peste también causó profundos cambios psicológicos y culturales. La gente vivía con el miedo constante a la infección y la muerte, lo que se reflejó en una mayor piedad religiosa, pero también en la desesperación y resignación. Al mismo tiempo, la catástrofe dio lugar a nuevas formas de interacción social. Algunas personas huyeron de los pueblos a las ciudades para probar suerte allí, mientras que en algunas regiones se desarrollaron nuevas comunidades y estructuras sociales basadas en el apoyo mutuo. La peste no solo dejó una enorme brecha demográfica, sino que también puso en tela de juicio las condiciones sociales y políticas en Europa que se habían considerado firmemente establecidas hasta entonces. Con el tiempo, la peste ser considerado como un catalizador de transformaciones sociales profundas que allanaron el camino para la modernización de la economía, la administración y la estructura social. Las relaciones de poder modificadas entre la nobleza, el clero y la población llevaron a lo largo de los siglos a un cambio gradual hacia una mayor libertad individual y movilidad social. Por ello, las consecuencias de la peste negra no solo fueron impactantes en su poder destructivo inmediato, sino que también tuvieron una influencia duradera en el desarrollo de las sociedades europeas en los siguientes siglos de persecución a minorías. La persecución de las minorías, especialmente de la población judía, durante las grandes oleadas de peste de la Edad Media, constituye uno de los capítulos más oscuros de la historia europea. En una época en la que el conocimiento médico todavía se basaba en gran medida en la especulación, las interpretaciones religiosas y supersticiones, la devastadora propagación de la peste golpeó a una sociedad que no tenía explicaciones científicas ni contramedidas efectivas. La peste negra la Europa invadida, no solo desencadenó una catástrofe humanitaria, sino también una crisis social en la que el miedo, la incertidumbre y la búsqueda de culpables rápidamente se transformaron en violencia colectiva. La población judía fue a menudo el blanco de acusaciones irracionales. En muchas regiones se creía que los judíos habían envenenado los pozos para matar específicamente a cristianos. Esta idea no era nueva, pero estaba vinculada a mitos antijudíos centenarios, como la leyenda del asesinato ritual o el presunta profanación de hostias. La desconfianza se incrementó por el hecho de que los barrios judíos a menudo estaban aislados y mantenían sus propias prácticas religiosas higiénicas que eran percibidas como ajenas por la población mayoritaria cristiana.
El hecho de que las comunidades judías a veces tuvieran tasas de pérdidas más bajas, lo que presumiblemente se debía a mejores condiciones higiénicas, no se interpretó como una indicación de medidas de protección, sino como una presunta prueba de culpabilidad. El saldo fue catastrófico. En numerosas ciudades se produjo una violencia sistemática contra los judíos. Fueron perseguidos, torturados, desposeídos y asesinados. En Maguncia, Colonia, Espira, Worms, Estrasburgo y muchas otras ciudades del Sacro Imperio Romano Germánico, las comunidades judías quedaron completamente exterminadas. Solo en los pogromos de 1349, miles de personas perdieron la vida. En Estrasburgo, por ejemplo, alrededor de 2000 judíos fueron ejecutados en la hoguera el día de San Valentín de 1349. Este acto no fue decidido solo por una multitud enfurecida, sino por el propio ayuntamiento. En Basilea se construyó especialmente una casa flotante de madera en la que se quemó a la población judía, mientras que, al mismo tiempo, todos los judíos, los niños, fueron bautizados por la fuerza. Esta ola de violencia no fue apoyada en todas partes. Ciertamente hubo voces de razón. El Papa Clemente VI se manifestó con claridad contra la persecución de los judíos en varias bulas papales. Explicó que la peste azotaba, incluso en regiones sin comunidades judías, y que no había conexión entre la presencia judía y el brote de la enfermedad. Pero sus llamamientos a menudo apenas fueron atendidos. Los gobernantes locales o la población enfurecida apenas fueron persuadidos por la autoridad eclesiástica. Además de los judíos, otros grupos marginados también se convirtieron en víctimas de la exclusión y la violencia. Mendigos leprosos, extranjeros y supuestas brujas también fueron acusados de ser responsables de la propagación de la enfermedad. Estos mecanismos de búsqueda del chivo expiatorio muestran cuán profundamente el miedo y la ignorancia pueden intervenir en la dinámica social y cuán rápidamente pueden surgir actos asesinos a partir de prejuicios en tiempos de crisis. Con el tiempo, las persecuciones de la peste dejaron profundas huellas. Las comunidades judías en Europa estaban en su estructura y en sus números debilitados permanentemente. Muchos sobrevivientes huyeron a Europa del Este, especialmente a Polonia y Lituania, donde inicialmente encontraron más protección, pero el recuerdo de los actos de violencia permaneció vivo en las tradiciones judías, así como en la memoria colectiva de Europa. Todavía nos recuerdan hoy cuán estrechamente pueden estar vinculados el miedo, la ignorancia y el odio social, y cuán importantes son la ilustración, la solidaridad y la humanidad en tiempos de crisis, olas recurrentes. La plaga no fue un evento aislado, sino que regresó siglos en oleadas siempre nuevas, y así moldearon la vida en Europa y más allá de manera duradera. Aunque la peste negra se considera la epidemia de peste más devastadora, de ninguna manera fue la última. Más bien, Yersinia pestis, el patógeno de la enfermedad, siguió siendo un compañero constante de la humanidad durante mucho tiempo. Desde finales de la Edad Media hasta principios del período moderno, se registraron brotes repetidos regionales o suprarregionales que a veces despoblaron ciudades enteras o llenaron regiones de miedo y terror. Tras la primera gran ola, la peste reapareció en Europa con intervalos de algunos años o décadas. Esta plaga parecía propagarse por diferentes regiones mediante movimientos cíclicos, en parte a través del comercio, en parte mediante el movimiento de tropas o simplemente mediante mecanismos de transmisión local. Especialmente en los siglos XVI y XVII se produjeron varias epidemias significativas. Por ejemplo, en Milán en 1630, Londres en 1665 o Viena en 1679. Estos brotes posteriores no tuvieron la misma tasa de mortalidad tan drástica que la peste negra, pero aún así causaron enorme devastación,
A pesar de mejores medidas de protección locales como el aislamiento de cuarentena o huida a los alrededores, la propagación de la enfermedad siguió siendo imparable en muchos casos. Una razón fue el denso tamaño y densidad de las ciudades, la higiene deficiente y la falta de conocimiento médico. La movilidad de comerciantes, peregrinos, soldados y refugiados también contribuyó al hecho de que la enfermedad podía desplazarse de un lugar a otro. Además, la reacción social siempre fue similar: miedo, huida religioso, movimientos penitenciales y renovadas, búsquedas de culpables. La peste no solo era entendida como una enfermedad, sino como un castigo divino, un signo recurrente de decadencia moral y pecado mundano. Procesiones, la autoflagelación y los rituales penitenciales colectivos eran parte del patrón de reacción a las epidemias en el arte y la literatura de esa época. La amenaza siempre presente de la peste se refleja en numerosas representaciones de la danza de la muerte, visiones apocalípticas o simbolismo memento mori. En algunas regiones, la recurrencia de la peste llevó a las instituciones médicas y gubernamentales a introducir nuevas medidas, como morgues sistemáticas, casas de cuarentena mejor organizadas, casas de la peste o formas tempranas de autoridades de salud. Sin embargo, la peste siguió siendo sinónimo de horror inevitable durante muchas generaciones. El hecho de que no desapareciera por completo, sino que reapareciera a intervalos a lo largo de los siglos, aumentó la sensación de impotencia y fatalismo ante la muerte. Solo a lo largo del siglo, la frecuencia de los brotes de peste en Europa disminuyó significativamente. La exactitud, las razones de esto aún no se comprenden del todo. Una combinación de mejoras en la higiene, infraestructura urbana, políticas de cuarentena y una disminución de las poblaciones de ratas probablemente influyó, pero hasta entonces la peste siguió siendo una amenaza constante, una sombra sobre siglos de historia europea. La Gran Plaga de Londres, en 1665, fue el último gran brote de peste en Inglaterra y uno de los eventos más importantes en la historia de la ciudad. En tan solo unos meses, la epidemia se cobró la vida de miles y miles de personas. Se estima que unas 100.000 personas, aproximadamente una quinta parte de la población de Londres en aquel entonces, se vieron afectadas. Esto no era sorprendente, ya que la peste ya había azotado Inglaterra en varias ocasiones. Sin embargo, la extensión y la fuerza del brote de 1665 superaron a la mayoría de los anteriores. La peste probablemente se originó en los barrios pobres y densamente poblados del este de Londres. Las malas condiciones higiénicas, la convivencia cercana de la población, la abundancia de ratas y las pulgas asociadas, propiciaron la rápida propagación de la bacteria Yersinia pestis. En muy poco tiempo, la enfermedad se extendió por gran parte de la ciudad. La gente sufría fiebre alta, bubones dolorosos en la ingle y las axilas, hemorragias y una evolución generalmente muy rápida. La peste neumónica, una variante muy contagiosa transmitida por gotitas, era especialmente temida y a menudo mortal. Para contener la enfermedad, la administración municipal recurrió a medidas drásticas. Las casas infectadas fueron cerradas con llave y señaladas con una cruz roja y la inscripción: «Señor, ten piedad de nosotros». Los residentes tuvieron que quedarse en casa. A menudo se quedaban junto a los ya fallecidos. Las víctimas de la peste eran recogidas por la noche en carros y enterradas en fosas comunes. Muchos ricos, incluido el rey Carlos II y su corte, huyeron al campo, mientras que los pobres y los trabajadores humanitarios se quedaron. La vida cotidiana en la ciudad casi se paralizó. Las calles se quedaron en silencio. Los teatros y los mercados permanecieron cerrados. La vida pública se derrumbó.
Los médicos de la peste, con sus típicas máscaras de pico llenas de hierbas aromáticas, intentaron en vano protegerse y tratar a sus pacientes. Con un éxito mayoritariamente dudoso, como aún no se entendían las vías de transmisión verdaderas de la enfermedad, las medidas médicas siguieron siendo en gran medida ineficaces. En septiembre de 166, solo un año después de la epidemia, se produjo el gran incendio de Londres, que destruyó gran parte del centro de la ciudad. En retrospectiva, a menudo se ha especulado si el incendio no ayudó inadvertidamente a la lucha contra la plaga al acabar con los distritos contaminados y antihigiénicos y sus poblaciones de ratas, incluso si esto no está probado con certeza. La peste y el fuego simbolizan dos desastres sucesivos que cambiaron la faz de Londres para siempre. La Gran Plaga de 1665 marcó el final de una larga serie de brotes de peste en Inglaterra. Después de eso, la enfermedad rara vez se presentó en Europa Occidental, lo que los historiadores atribuyen a una mejor planificación urbana, el desarrollo de medidas de salud pública y posiblemente condiciones cambiadas en las especies de ratas. Pero en la memoria colectiva de Inglaterra, 1665 fue recordado como el año en que la muerte era omnipresente en las calles de Londres. Gran Peste en Viena. La Gran Peste de Viena de 1679 fue uno de los brotes más devastadores de la historia de la ciudad y tuvo un profundo impacto en la vida social, la población y el paisaje urbano. En tan solo unos meses, la enfermedad mató a aproximadamente un tercio de la población vienesa, lo que en aquel entonces significaba varias decenas de miles de personas. Viena era una importante ciudad residencial del Imperio de los Habsburgo en aquella época, ubicada en una importante ruta comercial que facilitó la propagación de la peste por viajeros y comerciantes. La propagación de la peste probablemente comenzó a través de infecciones importadas de Oriente, ya que Viena, como intersección de varias rutas comerciales y ejércitos, era un lugar particularmente vulnerable a las epidemias. Al igual que con las olas de peste anteriores, la enfermedad fue provocada por la bacteria Yersinia pestis y se transmitió principalmente por pulgas de rata. Los síntomas fueron similares a otros brotes: bubones dolorosos, ganglios linfáticos inflamados, fiebre alta y sangrado interno, y a menudo un rápido muerte. La peste neumónica fue particularmente mortal aquí, ya que se propagaba por gotitas. La atención médica seguía siendo muy limitada en aquella época y estaba dominada por la superstición, por lo que la gente encontraba poca protección contra la peste. Muchos murieron en sus hogares, mientras que otros abandonaron la ciudad atemorizados y desesperados o se refugiaron en monasterios y zonas remotas. Las autoridades intentaron contener la propagación mediante medidas de cuarentena y la prohibición de reuniones. Sin embargo, las medidas a menudo se tomaron demasiado tarde o no fueron lo suficientemente consistentes. La Gran Peste de 1679 no solo dejó una profunda brecha demográfica, sino que también tuvo un impacto duradero en la memoria cultural de Viena. Numerosos monumentos y memoriales aún conmemoran a las víctimas de la peste. El más famoso es la Columna de la Peste, también llamada Columna de la Trinidad, erigida en 1683 en el foso de una importante calle del centro histórico de Viena. Este artístico monumento barroco no solo pretendía conmemorar el fin de la epidemia de peste, sino también expresar gratitud y esperanza de que la ciudad, la Columna de la Peste, se considera una de las obras de arte barrocas más importantes de Viena, y aún hoy atrae a numerosos visitantes. Además, la peste provocó transformaciones a largo plazo en la planificación urbana y la sanidad pública. La necesidad de prevenir y controlar mejor las infecciones contribuyó al desarrollo de modernas instalaciones sanitarias y de cuarentena en Viena a lo largo de los siglos. La experiencia con la peste de 167 dejó claro a los gobernantes vieneses
Los médicos son conscientes de la importancia de las medidas coordinadas contra las epidemias. En general, la Gran Plaga de 1679 en Viena es un ejemplo dramático de la vulnerabilidad de las primeras ciudades modernas a este tipo de crisis, pero también de la resiliencia y la voluntad de superar las grandes crisis. El recuerdo de esta época se mantiene vivo gracias a los monumentos conservados y los informes históricos, y es una parte importante de la historia vienesa. Incomprensión médica. Durante muchos siglos, gran falta de comprensión sobre las causas reales de la peste y otras enfermedades. El conocimiento médico era limitado, y la microbiología que hoy entendemos como la base de la medicina moderna simplemente no existía. En lugar, dominaban teorías que se basaban en suposiciones observables, pero a menudo falsas. Una de las explicaciones predominantes era la llamada teoría del miasma, según la cual las enfermedades eran causadas por aire malo o vapores contaminados. Se creía que los humos tóxicos emitidos por la materia orgánica en descomposición, las sinfas o las calles contaminadas, contaminaban el aire y por ello propagaban enfermedades. Este concepto se basaba en la observación de que dichos humos eran especialmente frecuentes en zonas húmedas, antihigiénicas y mal ventiladas. Por ello, se intentó combatir esta mala calidad del aire con medidas como quemar incienso, hierbas o mantener las ventanas abiertas. Sin embargo, estas prácticas tenían poco efecto en la transmisión real de la peste, provocada por pulgas de rata y el contacto directo con personas infectadas. La idea de los miasmas también implicaba que muchas medidas médicas e higiénicas tenían una utilidad limitada. Dado que se desconocía el papel de las bacterias y los virus, los médicos a menudo se centraban en los síntomas en lugar de las causas, y por ello solían emplear terapias ineficaces o incluso dañinas, como sangrías o la administración de fuertes mezclas de hierbas y tinturas. En algunos casos, las oraciones rituales o amuletos a los pacientes y la población más psicológicamente que médicamente. La falta de comprensión médica también dificultó el desarrollo de medidas de control efectivas y llevó a que la plaga causara repetidamente grandes brotes. Solo con la llegada de la microbiología en el siglo XIX y el descubrimiento de la bacteria de la peste por Alexandre Yersin en 1894, quedó claro cómo se transmite realmente la enfermedad. Estos hallazgos finalmente permitieron medidas específicas para controlar y tratar la peste que en finales del siglo XIX y el siglo XX contribuyeron a una disminución significativa en el número de enfermedades. Hasta entonces, sin embargo, las personas a menudo eran impotentes ante la enfermedad, y su ignorancia contribuyó al pánico, las malas interpretaciones y con no poca frecuencia a la exclusión social y la violencia contra ciertos grupos que se consideraban erróneamente la causa de la enfermedad. La falta de comprensión médica de la peste no es solo un ejemplo de la falta de conocimiento científico en la era premoderna, sino también una causa del enorme sufrimiento y los trastornos sociales que acompañaron las epidemias de peste. Médicos de la peste. Durante las grandes epidemias de peste, especialmente en Europa en el siglo XVII, los llamados médicos de la peste aparecieron como figuras especiales que se utilizaban específicamente para tratar y cuidar a las víctimas de la peste. Estos médicos a menudo vestían ropas especiales y llamativas que pretendían ofrecer cierta protección, pero también generar miedo y respeto. Su marca registrada más famosa era la máscara con el pico largo que usaban para protegerse de la infección. Protegerse. Las máscaras contra la peste estaban hechas de cuero o tela resistente y tenían un pico largo y curvo en la parte delantera que semejaba la cabeza de un pájaro. En este pico, los médicos introducían una mezcla de hierbas secas, especias y a veces incluso vinagre u otras sustancias de olor fuerte.
En aquella época se creía que la peste se transmitía a través del aire contaminado o vapores miasmáticos, y que estas hierbas podían ayudar a limpiar o desinfectar el aire antes de ser inhalado. Típicos eran los siguientes componentes. Los componentes eran lavanda, romero, mirra, bayas de enebro o clavo. Además de la máscara, los médicos de la peste también usaban largas batas de cuero encerado o tela que debían cubrir el cuerpo lo más completamente posible para evitar el contacto de la piel con los enfermos. Además, contaban con guantes, gorros y bastones con los que tocaban a los pacientes o los mantenían alejados sin tocarse directamente. Este equipo fue una forma temprana de equipo de protección individual, aunque no fuera muy efectivo desde la perspectiva actual, porque las vías de transmisión verdaderas de las bacterias de la peste aún no se conocían. Los médicos de la peste desempeñaron un papel importante en las comunidades afectadas. Examinaban a los pacientes, documentaban los casos de enfermedad, llevaban registros e intentaban contener la propagación de la peste. A menudo también eran responsables de recoger y enterrar a los muertos, una tarea que estaba asociada con un gran peligro. A pesar de sus esfuerzos, las posibilidades de éxito solían ser escasas y la mayoría de los propios médicos de la peste murieron a causa de la enfermedad o fueron asesinados por la población asustada. La icónica máscara de la peste sigue siendo un símbolo de la Edad Media y de la época de estas grandes epidemias. Muestra cómo la gente intentaba protegerse de una enfermedad devastadora con los limitados medios y conocimientos de su época, aunque estas medidas de protección fueran más bien simbólicas y poco efectivas desde la perspectiva actual. Sin embargo, estas máscaras fueron un primer paso hacia la indumentaria de protección moderna e ilustran la necesidad humana de protegerse de peligros invisibles. Cuarentena. En el siglo XIV, cuando la peste negra azotó Europa y se difundió con rapidez, la población y las autoridades buscaron medios eficaces para contener la devastadora enfermedad. Una de las primeras medidas sistemáticas y organizadas fue la introducción de la cuarentena, especialmente en las ricas ciudades portuarias italianas como Venecia, Génova y Dubrovnik. Estas ciudades eran importantes centros comerciales con conexiones con el Mediterráneo y Oriente Medio, lo que aumentaba considerablemente el riesgo de introducción de enfermedades por barco. El término cuarentena proviene de la palabra italiana 40 giorni, que significa 40 días. Se eligió este número porque se creía que un periodo de aislamiento de 4 días era suficiente para detectar con seguridad una posible infección y evitar que las personas enfermas entraran o salieran de la ciudad. Los barcos, sus tripulaciones y en ocasiones también los pasajeros eran mantenidos y observados en islas especiales o en zonas portuarias aisladas antes de que se les permitiera desembarcar. La cuarentena era una idea revolucionaria porque se basaba en la constatación de que el contacto con personas enfermas y sus pertenencias aumentaba el riesgo de infección. Aunque en aquel momento aún no se conocían las vías exactas de transmisión de la peste, esta medida mostró cierta eficacia para contenerla. En la práctica, los barcos y las mercancías solían aislarse durante 30 o 40 días para garantizar que no aparecieran síntomas de enfermedad. Esta forma temprana de dicho control se considera un hito en la historia de la salud pública y sienta las bases para regulaciones posteriores de cuarentena y aislamiento que todavía se utilizan hoy en día para enfermedades infecciosas. La introducción de la cuarentena muestra cómo las sociedades medievales, a pesar del conocimiento médico limitado, desarrollaron estrategias prácticas y efectivas para contrarrestar la amenaza de la peste y otras enfermedades similares. Además, la cuarentena condujo a una mayor organización y control en las fronteras de las ciudades-estado, lo que también tuvo efectos políticos y económicos. Los bienes comerciales fueron examinados de cerca,
y se crearon las primeras autoridades de salud responsables del cumplimiento de las medidas de cuarentena. A pesar de todas las dificultades y la resistencia, la cuarentena fue un paso decisivo en la lucha contra las epidemias y contribuyó a limitar, al menos parcialmente, la magnitud de los desastres en posteriores oleadas de peste. Retroceso de la peste. En el siglo XVIII, la peste, que había azotado repetidamente a Europa durante siglos, comenzó a disminuir gradualmente y finalmente desapareció en gran medida. Este declive fue el resultado de varias interacciones, diversos factores que en conjunto frenaron significativamente la propagación de tales enfermedades. Por un lado, las condiciones de higiene en las ciudades y en el campo habían mejorado lentamente, aunque el conocimiento de los patógenos y las vías de infección aún era rudimentario en ese momento. Mejores sistemas de alcantarillado, agua potable más limpia y una limpieza cada vez más consciente de los espacios habitables y los lugares públicos llevaron a que los patógenos pudieran propagarse con menor eficacia. Además, se desarrollaron las primeras formas de una gestión más sistemática de tales enfermedades. Las autoridades municipales y la policía sanitaria se estableció un sistema que controlaba el movimiento de mercancías y personas, imponía normas de higiene y reaccionaba con rapidez en caso de brotes. Las víctimas de la peste comenzaron a ser enterradas en zonas remotas para prevenir nuevas infecciones y se habilitaron casas especiales para los enfermos. Aunque las causas de la peste aún no se comprendían por completo, estas medidas habían encontrado formas prácticas de frenar su propagación y mitigar sus efectos. El desarrollo de la ciencia médica, aunque lento, también contribuyó al conocimiento para expandir las epidemias. Por último, pero no menos importante, los cambios naturales también jugaron un papel. La disminución de la población de ratas y pulgas, que eran los principales portadores de la peste, debido a los cambios climáticos y ecológicos, también contribuyó a la desaparición de la enfermedad. En general, estos factores llevaron a que la peste apenas se presentara en Europa en el siglo XVIII y desapareciera gradualmente como un azote regular de la población. Sin embargo, la peste continuó siendo un problema grave en otras partes del mundo, particularmente en Asia y África, problema de salud, hasta que la medicina moderna y la higiene en los siglos XIX y XX restringieron aún más su propagación. La tercera pandemia, la llamada tercera pandemia de la peste, se inició a mediados del siglo XIX, más precisamente alrededor de 1855 en la provincia meridional china de Yunnan, una zona que por sus condiciones cálidas y húmedas y su densa jungla ofrecía condiciones ideales para la propagación de ratas y pulgas, principales portadoras de la enfermedad. Desde allí la enfermedad se difundió con rapidez por todo el imperio chino, que en aquel momento era una de las regiones más pobladas del mundo. La peste pronto llegó a la India, que entonces estaba bajo el dominio colonial británico, y era particularmente vulnerable a la rápida propagación de enfermedades debido al comercio intensivo y la infraestructura de los ferrocarriles. En las regiones densamente pobladas del sur y el este de Asia, especialmente en los centros urbanos y las ciudades portuarias, la peste causó brotes devastadores que se cobraron millones de vidas. Debido a las malas condiciones higiénicas, la atención médica inadecuada y la falta de conocimiento de la enfermedad, se difundió con rapidez a través de diversas vías de transmisión y provocó pérdidas masivas de población. La alta densidad de población, sumada a la falta de control de los desechos y la higiene y la gran cantidad de ratas callejeras, dificultó enormemente el control de las epidemias. Debido al comercio global y a la conexión del mundo mediante líneas marítimas, la enfermedad también llegó a otros continentes. Ratas infectadas, y especialmente las infectadas, se importaron en barcos a través de los principales puertos marítimos de África, Australia,
América del Norte y América del Sur. Esto provocó brotes en varios continentes, que en ocasiones también tuvieron efectos devastadores. Ciudades portuarias estaban particularmente en riesgo, porque aquí se traían mercancías y animales infectados. La peste se propagó globalmente y desencadenó una fase prolongada de crisis sanitaria en muchas partes del mundo. La tercera pandemia se caracterizó por su larga duración. Se extendió durante varias décadas desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Durante este tiempo, murieron aproximadamente 12 millones de personas, la mayoría de las cuales se registraron la mayoría de muertes en India y China. La tasa de mortalidad fue particularmente alta en los grupos de población pobres que sufrían malas condiciones de vida y de trabajo, lo que aumentó aún más la desigualdad social. Durante esta pandemia, la investigación médica logró un progreso significativo. En particular, los científicos de la India investigaron el papel de las ratas y sus pulgas como vectores de la enfermedad, y por ello pudieron mejorar significativamente la comprensión de las rutas de infección. Además de la investigación médica, la investigación también mejoró la administración de la salud pública durante este tiempo. Muchos países implementaron medidas sistemáticas para combatir las ratas, implementaron cuarentenas y mejoraron la higiene en las ciudades. La introducción de médicos de la peste que usaban ropa protectora especial y el establecimiento de comisiones de salud también fueron pasos importantes en la lucha contra la enfermedad. Sin embargo, la peste siguió siendo una amenaza grave en muchas regiones hasta el uso de antibióticos en el siglo XX. La tercera pandemia de la peste no solo fue una de las epidemias más devastadoras de la historia, sino también un punto de inflexión significativo en la investigación sobre la prevención y el tratamiento de la peste. Puso de relieve la necesidad de la cooperación internacional para combatir esta enfermedad y dio lugar a una serie de reformas sanitarias que sentaron las bases de la epidemiología moderna y las estrategias de salud pública. Pese a los enormes avances, la peste sigue presente en algunas regiones del mundo hasta la fecha. Solo ocurre en raras ocasiones y es fácilmente tratable con medicamentos modernos. Las lecciones de la tercera pandemia aún dan forma a las estrategias para enfrentar las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Avance científico. En 1894 Perfent, el médico y bacteriólogo franco-suizo Alexandre Herzen logró un avance decisivo en la investigación médica, identificó la bacteria causante de la peste y más tarde la nombró en su honor como Yersinia pestis. Durante un devastador brote de peste en Hong Kong, Herzen logró aislar el patógeno de los forúnculos de los enfermos y por ello pudo demostrar claramente por primera vez que estas bacterias eran responsables de la enfermedad. Este fue un momento decisivo en la historia de la medicina, ya que previamente existía un desconocimiento generalizado sobre la causa exacta de la peste, y muchas explicaciones se basaban en mitos o teorías falsas, como la creencia en miasmas o aires contaminados. El descubrimiento de Herzen posibilitó a la ciencia comprender mejor las vías de transmisión de la enfermedad. En particular, el papel de las pulgas de rata como vectores que transmiten la bacteria de los roedores a los humanos. Esto condujo a un cambio fundamental en la forma en que se manejaban las epidemias de peste, ya que ahora se podían tomar medidas específicas para combatir la población de ratas e interrumpir las cadenas de infección. El descubrimiento de Yersinia pestis también fue un hito en el desarrollo de la bacteriología como ciencia. Ayudó a consolidar el concepto de patógenos y sentó las bases para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención modernos de enfermedades infecciosas. Bautizada con el nombre de Yersin, la bacteria todavía hoy se reconoce como la principal causa de la peste. Este progreso científico condujo en las décadas siguientes al desarrollo de vacunas y posteriormente de antibióticos que hicieron de la peste una enfermedad tratable. La labor de Alexandre Herzen
Es por tanto un símbolo de la transición de las explicaciones místicas a la comprensión científicamente sólida y al control efectivo de la peste, que evitó el sufrimiento de millones y las epidemias de peste a largo plazo. Los antibióticos empleados durante el siglo XX propiciaron progresos en la medicina que permitieron por primera vez tratar con eficacia la peste. El desarrollo de antibióticos dirigidos específicamente contra la bacteria Yersinia pestis fue particularmente importante. Uno de los antibióticos más eficaces contra la peste es la streptomicina, utilizada desde la década de 1940 y que aún desempeña un papel fundamental en su tratamiento. Con estos antibióticos, la mortalidad podría reducirse drásticamente cuando se aplica a tiempo. En el pasado, la evolución era casi siempre fatal. Hoy muchos casos son curables. Además del tratamiento de infecciones agudas, también se desarrollaron diversas vacunas para prevenir la enfermedad. Aunque estas vacunas nunca se utilizaron ampliamente, ofrecieron a personas particularmente vulnerables como médicos, investigadores o residentes de áreas de riesgo una protección importante. Las vacunas han mejorado con el tiempo y ahora son parte de las medidas preventivas en las regiones donde aún se presenta la peste. Además, la mejora de los estándares de higiene y salud, así como una mejor comprensión de las vías de transmisión, ha permitido que la peste sea ahora poco frecuente en la mayor parte del mundo. En caso de brotes, los medicamentos modernos y las medidas preventivas pueden intervenir rápidamente y prevenir su propagación. La combinación de vacunas, y en especial de antibióticos, representa un hito en la lucha contra la peste, ya que transformó la enfermedad de una enfermedad temida, con un desenlace a menudo mortal, en una infección tratable que aún hoy es controlable en condiciones controladas. Este es un excelente ejemplo de cómo la investigación y el progreso médicos pueden contribuir decisivamente al control y la contención de enfermedades infecciosas peligrosas. La peste en la actualidad. Aún hoy, la peste no es una enfermedad completamente erradicada, sino que continúa existiendo en ciertas regiones del mundo como una enfermedad infecciosa de aparición esporádica. Zonas de África, Madagascar, la República Democrática del Congo y Tanzania, pero también en partes de Asia, incluyendo China, India y Asia Central, y América del Norte y del Sur, particularmente en zonas rurales de Estados Unidos, por ejemplo, en las regiones de las montañas rocosas. Los reservorios naturales del patógeno son principalmente roedores y sus pulgas, que albergan la bacteria Yersinia pestis como reservorio, y por ello permiten la transmisión ocasional a los humanos. Gracias a la investigación médica moderna y a los avances en la atención médica, la peste ya no es tan devastadora como en siglos anteriores. En particular, el desarrollo de antibióticos eficaces, la tasa de mortalidad se redujo drásticamente. El diagnóstico temprano y el uso oportuno de estos antibióticos generalmente conducen a una recuperación completa sin consecuencias graves a largo plazo. La peste pasó de ser una epidemia con frecuencia mortal a una enfermedad tratable y controlable. Además del tratamiento médico, la mejora de la higiene, las mejores condiciones de vivienda y de vida, así como medidas eficaces de vigilancia y control, desempeñan un papel importante hoy en día. Las autoridades de salud de los países afectados monitorean cuidadosamente los posibles brotes y aplican cuarentenas, medidas para contener la propagación de la enfermedad. También se están llevando a cabo campañas de información para informar a la población sobre las vías de transmisión, las medidas de protección y los síntomas. Estas medidas contribuyen de forma significativa a que, en la actualidad, las epidemias de peste rara vez se conviertan en desastres a gran escala. A pesar de estos avances, la peste sigue siendo un desafío para la salud mundial. En algunas regiones, las condiciones higiénicas, la infraestructura sanitaria y el acceso a la atención médica son limitados, lo que el riesgo de brotes aumenta
Además, los cambios ambientales, el crecimiento de la población y la creciente movilidad humana tienen el potencial de que la enfermedad se propague a nuevas áreas o brote nuevamente. Por ello, el monitoreo continuo, la investigación y la cooperación internacional son cruciales para mantener la plaga bajo control e identificar peligros potenciales en una etapa temprana. En resumen, puede afirmarse que la plaga ya no es una gran amenaza para la salud mundial. Sin embargo, debe seguir tomándose en serio como una enfermedad con consecuencias potencialmente graves para la salud. Gracias a la medicina moderna, la mejora de las normas de higiene y las medidas sistemáticas de control, ahora es fácilmente tratable y está bien controlada en muchas regiones. La experiencia histórica y la investigación científica actual sientan las bases para prevenir epidemias en el futuro y proteger la salud de la población mundial.